Buenos días. Sean todos bienvenidos a esta sesión general de nuestra institución, la 11ª de este año. La Dirección General, a través de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, les da la más cordial bienvenida, esperando que este espacio de intercambio de las ideas y de difusión del conocimiento sea de su agrado esta mañana. El día de hoy hemos invitado a la Dirección de Investigación de nuestro hospital para que lleve la coordinación de la sesión, la cual estará a cargo del Servicio de Geriatría, específicamente de correspondientes el doctor José de Jesús Rivera Sánchez, jefe de servicio, y el doctor Miguel Ángel Fonseca Sánchez de la Dirección de Educación, de Investigación, con un tema que nos parece más que interesante y que comentábamos tras bambalinas con el doctor Rivera, ¿no? La sarcopenia es el gran fantasma que nos aqueja. Yo creo que es el quinto jinete del apocalipsis, ¿no? Tomando en cuenta que todos tenemos un destino hacia el envejecimiento que no podemos detener, pero sí podemos detener la sarcopenia, nos platicarán de ello. Entonces le cedo los micrófonos al doctor Galileo Escobedo González, director de investigación, para que haga la presentación formal de los ponentes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Les agradecemos su presencia. En esta mañana nos hemos enfocado, y sobre todo los ponentes que nos honran con su trabajo y con su conocimiento, para ver un proyecto de investigación que está en progreso, que ya tiene avances, que ya tiene resultados, pero que es parte de la colaboración multidisciplinaria y del acercamiento, una vez más, de los expertos clínicos que existen en el hospital, que son del mejor nivel del país, y también los investigadores tanto básicos como del área estadística, que también tienen muy buen nivel de reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores. Y vamos a ver cuál es la resultante de la interacción entre estos dos mundos, confirmando que si nosotros somos capaces de colaborar entre todas las áreas que conforman el hospital, vamos a desarrollar proyectos de investigación de vanguardia y con resultados que puedan impactar de manera muy positiva la salud de las y los pacientes. En primer lugar, nuestro ponente va a ser el doctor José de Jesús Rivera Sánchez, quien es especialista en geriatría y tiene maestría y doctorado en ciencias médicas. Es médico internista y geriatra y es titular del curso de especialización en geriatría y actualmente es el jefe de servicio de geriatría. Ha dirigido 32 tesis, publicado 9 artículos originales y 12 capítulos en libros tanto de circulación nacional como internacional, y pues su tema es el envejecimiento. Y posteriormente el doctor Miguel Ángel Fonseca Sánchez, que tiene maestría y doctorado en ciencias genómicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y además profesor del posgrado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM, y actualmente es el jefe de Departamento de Registro y Seguimiento de Proyectos de Investigación. Sin más, le voy a ceder el micrófono al doctor Rivera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Realmente es el resumen estábamos haciendo cuentas, 11 años de trabajo lo que les vamos a presentar hoy, y como muchas cosas en la vida comienzan con curiosidad. Evidentemente un gran enemigo del avance, no solo de científico, sino del avance en general, somos nosotros mismos. Al final siempre se puede uno enfrentar a enemigos como el desacuerdo, la desinformación, la envidia, ¿no?, que pueden retrasar algunas circunstancias. Lo que les vamos a platicar es muy importante porque mucha gente habla de la sarcopenia. Está ahora de moda hablar de la sarcopenia. Es algo que yo aquí mismo planteé desde residente, ¿no?, la intervención temprana de la sarcopenia preoperatoriamente, porque reduce los días de estancia hospitalaria, las complicaciones quirúrgicas, por ejemplo. Yo les hablaba de que tenemos que preparar a los adultos mayores como si fueran a presentar un reto aeróbico como un medio maratón, por ejemplo, y pues fue muy criticada esa visión, y 12 años después existe la intervención de la prehabilitación quirúrgica, que es
justo preparar físico-atléticamente y nutricionalmente a los adultos mayores para los eventos quirúrgicos programados. Entonces, como dirían, pues nadie es profeta en su tierra, y el objetivo no es decir, miren, saben, se los dije, sino que abramos la mente a la genialidad que hay en nuestro hospital, no porque uno tenga una idea, sino porque uno está inmerso en un grupo de talento. Creo que el Hospital General se caracteriza por eso, y presentarles esto que hemos ido caminando mis amigos científicos y yo, pues va a ser muy interesante. Creo que va a ser enriquecedor y les va a dejar muchas preguntas, más que respuestas, pero bueno, al menos va a ser divertido. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Al final, esta es la proyección de nuestro país en función del proceso de envejecimiento. Lo han visto mucho, pero no lo han visto en función, por ejemplo, de la esperanza de vida, que en 1900 era de 45 años. Más del 60% de los presentes ya no estaríamos si hubiéramos nacido en esta época. Hacia el año 2000, pues la esperanza de vida ya se proyectaba en 80 años. Y vean la tasa de mortalidad de 1901, entre los 0 y 4 años, un 40% realmente de las personas moría, ¿no?, por las complicaciones alrededor del nacimiento, el parto, el periparto. Y en los 75 años, pues realmente eran 12%, porque realmente nadie llegaba a esta edad. Y en el año 2000, pues vamos la inversión, ¿no? 0.8% de mortalidad entre los 0 y 4 años y el 64% a los 75 años, que es el cenit realmente de nuestra vida funcional. Y eso es lo que ha provocado, ha presionado la transformación de lo que antes llamábamos pirámide poblacional, a lo que usamos como broma el doctor Rosales y yo, del muffin del envejecimiento, que es parte de lo que hemos ido avanzando. Pero ¿qué trascendencia tiene el proceso de envejecimiento en lo que nosotros hacemos a nivel clínico? Esto empezó justo porque es uno curioso, y dentro del quehacer de mi vida, pues ha sido el deporte. Yo fui preparador físico de los Pumas de Ciudad Universitaria de fútbol americano durante una década, y realmente esa fue la causa por la que yo me metí a estudiar fisiología del envejecimiento, de fisiología muscular, y ya de ahí, cuando empecé a hacer geriatría, pues fisiología del envejecimiento a nivel muscular. Esto es lo que llamamos el fenómeno de sarcopenia, que es la pérdida progresiva del volumen muscular, que se considera normal llegue a ser hasta el 30%. Sin embargo, sabemos que esta pérdida muscular, que puede ser del 8% por década a partir de los 40 años, ahí vean cómo está el punto de inflexión a partir de esta edad, pues llega a ser hasta del 15% por década a partir de los 70 años. Y ahí es donde estamos en el proceso de declive funcional. Y esto es muy importante porque al final cada uno de estos pacientes son los que requieren el 70% de la atención hospitalaria y los que les significan el 87% del gasto corriente en salud a los países. Y eso es lo que ha planteado la situación de la posibilidad de la intervención para que la gente no llegue con discapacidad al proceso de envejecimiento, y esto abate costos a nivel hospitalario. No es lo mismo que un adulto mayor se opere el día de hoy y dure en promedio 20 días de estancia hospitalaria porque se complicó, se dehiscentó, se entró, hizo delirium, se cayó dentro de la hospitalización, a que tuviéramos un proceso prehabilitatorio, ¿no?, un evento razonado de intervención, y que al final pues el egreso se diera en 6 días. Esto multiplicado por el 70% de la población total hospitalaria, que es lo que les significa el número de adultos mayores que hay en este momento en el hospital, pues es un ahorro multimillonario, ¿no? Entonces, en cuestiones de administración hospitalaria, pues invertir en geriatría y en el estudio de este tipo de eventos de sarcopenia, pues es trascendente totalmente. ¿Qué es la sarcopenia? Bueno, pues el consenso europeo lo sigue definiendo de esta manera. Ya hablan de la calidad del músculo, algo que también planteábamos hace mucho tiempo como dinapenia,
y bueno, pues es la disminución en volumen muscular, que es lo más evidente, la disminución de la fuerza de presión y la disminución del rendimiento, que es la funcionalidad de la masa muscular, que lo podemos dividir en dos: la rapidez contráctil y la resistencia contráctil, lo que sería el endurance, dirían en inglés, que es la combinación de rapidez, eficiencia y eficacia contráctil, sería la traducción adecuada al castellano. Y entonces, esto es realmente lo que va a determinar, lo que tendremos que estar haciendo en la consulta para determinar si un paciente pues es susceptible de una intervención mayor o no, por ejemplo. Hand grip cada vez está, o sea, sí lo utilizamos como un marcador pronóstico, pero con la experiencia del día a día nos damos cuenta que nos dice menos de lo que nosotros pensábamos hace 10 años. ¿Y cuál es la situación? Bueno, pues que esta relación mortal entre discapacidad, morbilidad, dependencia y mortalidad pues dependen directamente del espejo del estado general de salud, que es la masa muscular. O sea, ustedes quieren saber qué tan sanos estén, véanse en el espejo, no tan críticamente en la cuestión estética, pero sí en la cuestión de masa muscular. Y si están muy flaquitos, pues ya se los está cargando el payaso. Si están muy gorditos, ahí sí tendríamos que evaluar la composición corporal, ¿no? Que lo podemos hacer mediante técnicas directas, por resonancia magnética, absorbimetría de rayos X, o por medidas que llamamos inferenciales, como el índice de flotabilidad o la impedancia bioeléctrica, que son fórmulas en función de capacidades físicas o de características físicas del tejido. Entonces, es lo que tenemos actualmente para evaluar esto. Y este artículo que cayó en mis manos en este año, que ya fue hace un ratito, 2010, justo cuando yo quería empezar a entrar a la maestría y volverme loco con la cuestión de la ciencia, me llamó mucho la atención, primero porque pues era poco ortodoxo, ¿no? Este grupo así llamado Green Banana, pues era muy yo, ¿no? O sea, muy locochón, y ellos me gustaba porque estaban en contra del paradigma y decían, el volumen no tiene nada que ver con la contractilidad. Y a mí me hizo mucho clinch esto, hizo mucha lógica por lo que les platicaba de que yo veía atletas. Y entonces para mí la realidad de este artículo se transformó en esto. Porque, no sé si conozcan a este señor, Sabotinsky, es el mejor pesista de peso completo en el mundo, pesaba 167 kilos, pero la prueba máxima de Sabotinsky no es 3 veces más grande que la de Suleimanoglu, que pesaba 67 kilos. Entonces ahí había una cosa extraña, el volumen no determinaba la potencia, ¿no? De hecho, si hacemos la conversión, Suleimanoglu es mucho más fuerte que Sabotinsky. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en rapidez. Ustedes conocen a este señor, ¿no? Es Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido sobre la Tierra durante 17 años. Y si conocen a este señor, ¿no? Jesse Owens, el máximo héroe del mundo cuando le gana a los alemanes en las Olimpiadas de Berlín, ¿no? Pero a pesar de que este hombre solo tiene 4% de grasa corporal total, o sea, solo tiene grasa esencial, no es 30% más rápido que Jesse Owens, ¿no? Están a menos de un segundo de diferencia. Entonces hay muchas más cosas dentro de la función muscular, y eso se empezaba a mover en mi cabeza de manera muy agitada, ¿no? Así locochona, y esto era lo que yo veía. Yo veía señores que habían sido atletas, que les medíamos el perímetro de pantorrilla, tenían menos de 30 centímetros, pero eran capaces de hacer gimnasio. Y el adulto mayor que puede tener más de 30 centímetros de perímetro de pantorrilla en discapacidad total. ¿Y cuál es la situación esta? Bueno, se puede intervenir, se puede mejorar realmente. ¿Cuál es el target al que me tenía yo que dirigir para poder cambiar este desenlace? Cuando yo les estaba hablando esto de 2010,
Realmente todos decían que la sarcopenia no se podía modificar. Actualmente hablamos de que la fragilidad es reversible. Quiero decirles que ni muy ni tan, o sea, alguien de 85 años sí puede llegar a su máximo performance, pero no va a llegar al performance de alguien de 20. ¿no? O sea, es reversible dentro de un marco contextual de rendimiento, pero si llegas a tu máximo rendimiento para tu edad, sí tienes muchas posibilidades de salir adelante después de un evento quirúrgico. Bueno, entonces aquí yo le estaba explicando a la señora por qué le íbamos a biopsiar y alguien malamente me tomó la foto, pero bueno, este es el primer artículo que sacamos como grupo. Es un case report acerca de justo qué era más importante para el desempeño muscular, el volumen o la fatiga. Lo hicimos con el servicio de rehabilitación, lo hicimos con nuestro servicio con nuestra dirección de investigación, en una muy buena revista que actualmente tiene casi 10 puntos de impacto. Y pues nos aceptaron, yo creo, porque los agarramos drogados, pero lo importante es que salimos, ¿no? Empezamos a mover los conceptos acerca de la sarcopenia. Y fue un estudio muy sencillo a nivel de maestría sin dinero, ¿no? Donde pues hacíamos mediciones del cuádriceps por medio de tomografía. Ahí el servicio de radiología nos ayudó a sacar estos cortes y volúmenes completos, y de ahí, por medio de electromiografía de superficie, sacábamos el área bajo la curva para determinar cuál de estos dos elementos era el que realmente se relacionaba con la prueba de desempeño físico SPPB, que es el gold estándar para evaluar funcionalidad. Y nos dimos cuenta que realmente de todo el SPPB lo que funciona justo es una prueba de resistencia muscular, que es la prueba de la silla, que era el que nos determinaba prácticamente todo el modelo de contractilidad, el 60% del modelo, con una gran significancia estadística, y que la prueba de 4 metros y la de equilibrio pues realmente no tenía ninguna trascendencia. Y entonces empezó a moverse más loco mi cerebro, porque decía, bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué hay diferencia? Porque en este estudio agarramos adultos mayores funcionales, frágiles, y seguramente había una diferencia desde el punto de vista molecular, y empezábamos a leer sobre de esto, ¿no? El immunaging, la inflamación relacionada al envejecimiento, los reactantes de oxígeno, qué era realmente lo que estaba ocurriendo. Y a mí siempre he imaginado al músculo como un gran motor de diferentes pistones que se está renovando, y entonces a mí me hacía mucha lógica que podría estar metido el proceso del sistema ubiquitín-proteosoma, o sea, la reutilización de proteínas como parte o como piedra angular de esto. Bueno, yo no sabía al final que esto era parte de la autofagia y toda esta situación, pues porque yo era clínico, ¿no? O sea, yo le tomaba tensión arterial a los adultos mayores, los hacía caminar, pero pues yo no entendía, o sea, cuando me hablaban de expresión y esas cosas, yo me les quedaba viendo así como, pues sí, tal vez, ¿no? O sea, no sé, pero yo intuía que había algo en esta situación. Entonces, pues me siguieron haciendo caso estos muchachos y sacamos este segundo artículo, porque también nos dimos cuenta de que no podíamos analizar a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo, y que las mujeres tenían algo que las protegía del proceso sarcopénico. Las mujeres pueden vivir sin masa muscular y van a sobrevivir prácticamente a todo. ¿Por qué? Pues porque nuestra especie depende de que las mujeres vivan. Se necesitan más o menos 100 mujeres para que un grupo humano se mantenga en equilibrio por un hombre, ¿no? Entonces, aunque suene feo, pues nosotros somos desechables, no te sirve un cazador que no puede cazar, y las pruebas de desempeño así lo señalaban. En esta ANOVA con su post-hoc nos dimos cuenta de que pues los adultos mayores realmente eran dependientes de la masa muscular comparado contra sedentarios y contra atletas de alto rendimiento prácticamente en todas las pruebas. Y lo que habíamos visto en el artículo previo, que la velocidad de 4 metros no servía para nada, porque pues realmente los jóvenes sedentarios tenían la misma velocidad que los adultos mayores en 4 metros, y igualmente en la prueba de la silla. O sea, realmente todo lo que estábamos haciendo de funcionalidad
no era adecuado cuando estábamos en el umbral entre la funcionalidad del adulto mayor y los jóvenes. Estos son sedentarios entre los 20 y los 40 años. Y vean cómo su rendimiento es igual que el de los adultos mayores funcionales. Solo los atletas, bueno, pues esos tenían un máximo performance y pues ahí era evidente. Pero vean qué ocurre con las mujeres. El volumen sí hay diferencia, o sea, sí hay este fenómeno sarcopénico, pero vean en las pruebas de desempeño, en 4 metros, en la silla, salvo por las atletas, pero muy limítrofe, realmente el desempeño es el mismo. Las mujeres se siguen moviendo igual independientemente de la sarcopenia presente. Y esto rompe paradigmas, está publicado, nos han referenciado, porque es muy interesante que esto exista y nos explica pues esto de la feminización del envejecimiento, nos plantea diferencias en la manera de tratar a los pacientes. Y entonces empecé a caminar hacia lo que nos decía esta parte, ¿no? Que son las pruebas de fatiga, lo que realmente determina el desempeño. Y vean, el comportamiento de los hombres súper disperso, ustedes pueden identificar cada uno de los grupos, no se imbrincan realmente, pero vean las mujeres qué homogéneas son en los diferentes contextos, ¿no? Fuerza de presión y volumen están siempre muy homogéneas. Y velocidad de la marcha, ¿no? Contra prueba de la silla, y bueno, pues en la prueba de la silla es donde pues sí se empiezan a abrir estas diferencias y entonces ya podrías determinar. Pero vean la dispersión de los llamados no frágiles. Este espectro tan amplio, gris, es donde tenemos a los pacientes que realmente ya no podríamos ayudar y a los que sí, pero de aquí a acá es un 80% de pacientes con potencial de rehabilitación que aún no contamos con la herramienta para poderlos definir. O sea, cuando los pacientes salen mal en las escalas, ya están mal, o sea, se van a morir. Entonces, las pruebas, las conclusiones a esta primera etapa clínica fue esto, que existían diferencias muy claras del desempeño muscular entre el sexo, que el hand grip fue una prueba consistentemente que demostró diferencias entre los grupos y que realmente la prueba de trabajo de mano con repeticiones isotónicas era como era como la prueba que iba a dar más resultados a largo plazo. Y fue esta. Si vieron cómo se imbrincaban hace un momento todas las pruebas de desempeño, vean cómo la prueba de fatiga de mano te da unas diferencias muy claras, ¿no? Por medio del cálculo de la fuerza máxima esperada para la edad, ¿no? Como al final, bueno, las mujeres siguen siendo muy consistentes en su desempeño, pero vean, en el caso de los hombres sí logramos una diferencia, disecar perfectamente el estado funcional de cada uno de los pacientes. Y este es un proyecto que sigue, ya dos de los residentes, la doctora Grecia, actualmente el doctor Elías, están retomando esta situación. El doctor Méndez de Medicina Interna lo trabajó en jóvenes y no hay diferencia en los resultados. O sea, pareciera que el desempeño muscular, específicamente por fatiga y fracaso muscular, será el futuro de estas situaciones. Y concluimos que el hand grip sí es una prueba de trabajo adecuada, pero que la repetición máxima calculada fueron pruebas consistentes que permitieron estas diferencias claras. ¿Pero qué determina que tengas esta contractilidad y resistencia a la fatiga? Y ahí es donde regresó este modelo similar a un motor, a un grupo de poleas. ¿Qué es lo que necesita la fibra muscular para mantener la eficiencia contráctil? Y entonces ahí ya llegué al punto donde pues yo ya no sabía nada, ¿no? Y entonces nos fuimos a lo molecular, empezamos a ver la presencia de proteínas específicamente y de la interacción espacial de actina y de miosina. Hicimos biopsias musculares, el servicio de ortopedia nos ayudó de manera muy importante con esto. Fue un trabajo titánico y entonces por inmunistoquímica, inmunofluorescencia
y densidad óptica integrada, hicimos un pequeño modelito en donde vimos que había grandes diferencias de la expresión de miosina específicamente, la actina no se pierde y por eso el volumen principal de la fibra se mantiene, por eso el volumen no determina nada, sino la porción que interviene activamente en la contractilidad, que es la cadena pesada de miosina, que aparte se tiene que recambiar porque se gasta, se destruye, y entonces era donde entraba ubiquitín, proteasoma, autofagia y todo esto, y dijimos, eureka, ¿no? Lo tenemos, lo encontramos, al menos lo vemos así de lejos como la foto del Yeti esa donde está todo borroso, así para mí esto es esto, ¿no? Pero era muy evidente esas diferencias y por medio de evaluación de densidad óptica integrada nos dimos cuenta de esas diferencias por áreas en los grupos de expresión de miosina. Esto fue impactante porque la densidad óptica integrada de las personas de 40 años y de las de 75 años activas eran exactamente iguales. La diferencia se ve en la gente que está muy lesionada, o sea, de 75 años con fragilidad. Y entonces nos dimos cuenta que el proceso de envejecimiento empieza entre los 35 y 40 años desde el punto de vista muscular, pero que tenemos tantas posibilidades de recambio de proteínas que lo compensamos. Pero eso no quiere decir que sea bueno y que los fenómenos justo de desnutrición proteínica pues eran los que estaban relacionados a esta situación. ¿Qué teníamos que hacer? Obligadamente el siguiente paso, ¿no? Aquí está, qué bonita ¿no? Inmunofluorescencia, donde vemos ahí la localización, la colocalización de actina y miosina en las fibras en cortes longitudinales y transversales, y cómo hay fibras que de plano pues ya no tienen miosina, ¿no? Entonces, tuvimos que pasar al siguiente. ¿Nos pusieron la otra? ¿Por qué no? Ok. Al siguiente paso, porque la historia ahí no terminaba y fue cuando empezamos a tener que avanzar realmente a lo molecular. Y ahí es donde entra el doctor Fonseca. Muchas gracias. Bueno, está bien. Yo me incorporo a una historia, breve historia, no les quito mucho tiempo. Bueno, yo me incorporo al hospital en el 2014 y una de las primeras cosas que nosotros hacemos es trabajar justamente en el proyecto de tesis de maestría y doctorado del doctor Jesús Rivera. Y para mí, que yo soy un biólogo muy bioinformático, muy de biología de sistemas, de repente encontrarme con alguien que me empezaba a hablar del modelo de poleas o algo así fue totalmente un choque cultural, ¿no? Y la verdad es que no hay pláticas mucho más entretenidas que logré tener con Jesús, porque justamente pues hablábamos de muchas cosas que él quería visualizar, pero no lograba comprender de qué manera analizarlas, y yo quería analizarlas, pero no lograba entender de qué manera podríamos juntar toda esa información, ¿no? Entonces, la verdad fue un trabajo muy largo. Esto es un resumen de lo que hemos estado haciendo en estos 10 años de aventuras, ¿no? Bien, aquí empiezo justamente donde Chuy comenta que, bueno, hicimos un estudio donde se ve las fibras musculares y él encuentra que la miosina pues, se pierde, ¿no? En los adultos frágiles. Cuando empezamos a ver esto, pues decimos, bueno, desde el punto de vista molecular, está muy interesante tratar de entender qué mecanismos son los que están detrás de estos cambios. Es decir, no sabemos si es epigenética, no sabemos si es regulación genética, no sabemos si son los SNPs los que están alterados. Existía N cantidad de posibilidades incógnitas que nos llamaban mucho la atención. Y la otra es cómo podemos evidenciar estos cambios. Digo, ya sabemos que a nivel de expresión de proteína los vemos a través de tejido por inmunohistoquímicas, ¿no? Entonces, cuando él me empezaba a platicar de estos, que tenía la intuición, la imaginación de que podrían estar participando la inflamación, la autofagia en estas modificaciones, pues hicimos una revisión bibliográfica. Encontramos que justamente por aquellas épocas, había un artículo en el año 2013, en donde se habla de los hallmarks del envejecimiento, que para los que han trabajado cáncer saben que hay por Robert Weinberg, hay un artículo muy particular que habla de los hallmarks de cáncer. Pero en este caso, este grupo señala o crea estos hallmarks del envejecimiento.
ahí por el año 2013, en donde se hablan de cosas que son muy comunes al envejecimiento, como la reducción de los telómeros, la inestabilidad genómica y algunos aspectos como la senescencia celular, la disfuncionalidad mitocondrial, ¿no? Estas características de la senescencia muscular y de la disfunción mitocondrial son elementos muy característicos dentro de la apoptosis y la antiapoptosis, ¿no? De hecho, justamente lo que es la senescencia celular puede ser una desregulación de la autofagia, lo cual me hacía mucho sentido con lo que Jesús estaba comentando. Incluso en ese momento nosotros estábamos hablando ya de procesos inflamatorios, que están aquí señalados, y de la autofagia. Para nosotros fue un gusto ver que unos años después, en el 2022, de hecho hace ya no tanto, se agregan estos nuevos hallmarks a la parte del envejecimiento. Claro que nosotros estos marcadores los estábamos interesados en analizar dentro del proceso de la sarcopenia, ¿no? Entonces, si tenemos todos estos elementos que nos llama la atención analizar, ¿cómo lo vamos a poder realizar? Bien, lo que hicimos fue, con todos estos antecedentes, si ya sabíamos que había cambios a nivel de proteína en los tejidos que encontró ya en el 18i y que tenemos todos estos antecedentes de estas vías que participan durante el proceso de envejecimiento, pues nosotros pensamos que esto podría estar participando directamente en el proceso de la sarcopenia. Y me incorporó al trabajo que está realizando Jesús Rivera. Hacemos análisis de expresión genética entre los grupos frágiles y funcionales para determinar si había expresión diferencial de RNAs mensajeros que pudieran estar explicando los cambios que Jesús encontró. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Esto es un diseño de una placa de PCR en tiempo real, donde analizamos más de 96 genes. Este grupo de color es para simplemente señalarles cuáles de estos genes son que participan en la apoptosis, en la antiapoptosis, en la autofagia y otras vías de señalización que modulan la expresión de las células estrelladas, que por cierto las células estrelladas son las células madre del tejido muscular, ¿no? Y también evaluamos aquí las interleucinas. Entonces, evaluamos la expresión de todos estos genes en los pacientes que Jesús había analizado y hicimos un análisis de expresión relativa a través de un cálculo de doble delta CT. Para los que no tengan mucho conocimiento de qué es un cálculo de doble delta CT, es analizar la expresión de un grupo, normalizarla como si fuera… normalizarla como si fuera el grupo control, en este caso, por ejemplo, fue los adultos funcionales, y con esa normalización, si a ese valor le damos el grupo 1, le damos el valor de 1, la expresión relativa nos va a decir cuántas veces se puede sobreexpresar un gen en comparación con ese grupo. ¿Ok? De tal manera que nosotros encontramos una sobreexpresión de genes asociados a la apoptosis. Cuando nosotros hacemos la regresión logística de esos datos de expresión, nos sale este scatter plot, no se alcanzan a apreciar muy bien las líneas, aquí hay una línea central, dos líneas que delimitan este grupo de proteínas que no hay tanta diferencia, pero por encima de ellas tenemos los genes que se sobreexpresan y básicamente son estos genes de apoptosis. Aquí fue lo primero que nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque esos genes o esa regulación, esos cambios que encontró Jesús Rivera en las biopsias podrían llegar a estar explicados por una sobreexpresión que presentan los adultos frágiles en genes de la apoptosis. Ahora, una pregunta interesante. ¿Esto que nosotros estamos viendo a nivel de genes realmente se refleja en las biopsias musculares? Y eso fue lo que hicimos. De la misma manera, ahora a través de inmunohistoquímica, en esta ocasión, probamos los genes VAX, el gen BCL, que son genes que justamente nosotros encontramos como sobreexpresados. Cuando los vemos en inmunohistoquímica, encontramos que efectivamente en el grupo de personas frágiles esto está sobreexpresado. Y esto nos dio mucha alegría, porque quiere decir que realmente lo que nosotros estamos encontrando en perfiles de expresión lo podemos evaluar en los tejidos. ¿Qué sigue ahora? Entonces nos planteamos más preguntas. Si ya encontramos que sí hay diferencias en los grupos de adultos frágiles y funcionales y que la podemos ver a nivel de tejido, otra pregunta que nos hicimos es si estas expresiones genéticas nos permiten caracterizar el proceso sarcopénico. Como comentaba el doctor Rivera, bueno, se habían analizado también grupos de atletas y grupos de jóvenes sedentarios.
Entonces, lo que nosotros hicimos es evaluar a través de las mismas placas de RNA, de PCR, evaluar los cambios genéticos en expresión de estos grupos de estudio. Aquí es donde encontramos algo que realmente nos emocionó muchísimo también cuando lo analizamos. Tomamos como base de referencia la expresión de los adultos funcionales. Los adultos funcionales son los adultos que realmente se encuentran físicamente bien, que cumplen no dependen de nadie. Y este grupo de personas, cuando nosotros los comparamos con el grupo de atletas, vimos que los atletas tenían una alta expresión de los genes que participan en la autofagia. Esto era muy interesante porque nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y justamente en los últimos 10 años, a la par que estábamos realizando estos estudios, pues ha habido mucha información que nos dice que la autofagia es un proceso fundamental en el desarrollo muscular. El constante recambio celular que hay en los grupos de atletas sugiere que este mecanismo de la autofagia está sumamente encendido. Ahora, algo que nos llamó la atención es que cuando comparamos la expresión genética del grupo de adultos funcionales con los jóvenes sedentarios, vean que no hay cambios realmente significativos, lo que quiere decir que por lo menos a nivel de expresión genética, el comportamiento que tienen los adultos funcionales y los jóvenes sedentarios es muy similar, y esto fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Ahora bien, ¿qué ocurre? Justamente esto ya lo habíamos visto un poquito cuando comparamos la expresión genética en los adultos frágiles con los adultos funcionales, pues veamos que hay una elevación de los genes que participan en la apoptosis, y aquí, aunque debería ser el color verde, pero lo puse en grisecito para que se distinga, la expresión de los genes de interleucina. Eso quiere decir que efectivamente tanto la apoptosis como la interleucina se encuentra en los pacientes que nosotros analizamos en el grupo de adultos frágiles, se encontraba sobreexpresado. Con estos datos, lo que nosotros estamos haciendo en uno de nuestros modelos, les voy a mostrar la figura preliminar de un modelo que nosotros estamos desarrollando. Estamos proponiendo que a través del tiempo, en el tope máximo de la evolución humana, es decir, los jóvenes atletas, hay una elevada expresión de genes de la autofagia, y que conforme va pasando el tiempo y se va perdiendo esa funcionalidad, los adultos frágiles llegan a un punto de expresar totalmente muchos genes de apoptosis, y que eso va explicando, por lo menos a nivel molecular, cómo es que se va perdiendo todo este tejido y masa muscular. Bien, aquí no nos detuvimos, la verdad es que nos surgieron todavía más interrogantes que respuesta. Planteamos este modelo, pero había una interrogante muy importante, y es decir, bueno, ya sabemos que se están cambiando estos genes, pero ¿cómo se están regulando? Y sabemos que existen muchos mecanismos de regulación, como puede ser la epigenética, sabemos que puede haber condiciones ambientales o hormonales que estén favoreciendo la expresión genética de algunos genes, pero pues a nosotros nos llamaba mucho encontrar algunos elementos que nos pudieran determinar cuál es la diferencia o encontrar un marcador que nos pudiera identificar un marcador previo, un marcador de lo que es el envejecimiento prematuro, o que nos pudiera decir cuáles de estas moléculas pudieran ser clave para poder identificar estos cambios de manera previa. Y esas moléculas son los microRNAs. Los microRNAs, para la gente que no lo conozca, son RNAs monocatenarios muy pequeños, de 21 a 25 nucleótidos, son no codificantes y regulan de manera negativa la expresión génica. ¿Qué ventaja tiene y por qué decidimos ocupar estas moléculas? Pues porque estas moléculas, a través de exosomas, pueden migrar hacia la circulación sanguínea, por lo cual podríamos establecer un método no invasivo para analizarlos, y son sumamente estables a diferencia del RNA mensajero. ¿Okay? En la siguiente diapositiva, básicamente este es el modelo a través del cual los microRNA se expresan. Son básicamente igual que cualquier otro gen. Se expresa el gen, se forma un precursor, el cual migra hacia el citoplasma, y en el citoplasma va a ser madurado por otro tipo de moléculas, como van a ser Dicer, que va a eliminar la forma del precursor del microRNA, y después van a participar otros elementos que aquí sí me voy a detener un poquito. Son los elementos del silenciamiento inducido por RNA. Este complejo molecular lo que va a hacer es que este microRNA
va a hacer un escaneo sobre los mensajeros y se encuentra un 100% de homología entre el microRNA y el mensajero, se va a llevar a cabo la degradación del RNA, por lo tanto no se va a estar expresando. En cambio, si esa complementariedad no es al 100%, bueno, se va a inhibir por impedimento estérico, se va a inhibir la traducción. ¿Ok? De esta manera, un solo microRNA puede tener la capacidad de influir en la producción de hasta 200 moléculas. ¿Ok? Ahora, esto no lo estamos sacando de la manga. Existen muchísimos estudios que han demostrado que hay microRNAs que participan en procesos de regeneración muscular, algunos que son modulados por la actividad física, otros que se encuentran sobreexpresados en músculos distróficos de ratón y otros que son importantes en la conservación del tejido muscular, lo cual hace que estas moléculas, como predictoras de la sarcopenia, tengan un potencial muy importante. Bien, esta es básicamente como nuestra hipótesis, ¿no? Ya sabemos que los microRNAs pueden funcionar como marcadores, sabemos que los microRNAs participan en la función muscular, pero no sabemos si participan en los eventos de la sarcopenia y por lo tanto si pueden ser biomarcadores de esta. Ahora, ¿cómo analizamos los microRNAs? Ya teníamos el RNA mensajero de estos grupos que les he mencionado anteriormente y ahora lo que hicimos fue un arreglo de baja densidad de sondas Tachman. Lo que se hace es que ese RNA es sometido a una preamplificación y una amplificación con un pool de primers y de esta manera podemos analizar más de 700 microRNAs en una sola reacción. Esto se carga en uno de los equipos de PCR avanzados como el 7900 FAS y nos va a permitir evaluar el transcriptoma de los microRNAs en una sola reacción. De esta manera nosotros podemos evaluar cientos de genes de manera muy rápida y nos genera este tipo de resultados. Bien, como les comentaba, lo que hicimos fue evaluar la expresión de los microRNAs en este grupo de pacientes, los adultos frágiles contra los adultos funcionales. Aquí lo que les estoy mostrando fue una lista de microRNAs que nosotros encontramos en adultos frágiles. Es decir, estos 29 microRNAs que no se alcanzan a ver bien por la letra chiquitita, se encuentran sobreexpresados en este grupo. De manera interesante, aquí tenemos microRNAs y le estoy marcando algunos microRNAs que ya habían sido previamente señalados como participantes dentro de procesos regulatorios de la masa muscular. Bien, no solamente podemos encontrar este tipo de información, también podemos tener distintas aproximaciones. Una de ellas es, ¿estos microRNAs nos permiten distinguir entre adultos frágiles y adultos funcionales? La respuesta es sí. Y para ello realizamos un análisis de mapa de calor donde identificamos cuáles son aquellos microRNAs que nos permiten distinguir entre un grupo y otro. Pero no nos quedamos ahí. Como les comentaba, pues nos gusta mucho trabajar todo lo que es el análisis masivo de datos y a través de distintas bases de datos como Target Scan, uno puede identificar cuáles son los posibles blancos de un microRNA. Y uno mete esta base, por ejemplo, aquí está el microRNA 941, arroja un listado de genes y esos genes tú puedes señalar, esos potenciales genes blancos, tú puedes determinar en qué proceso biológico están participando. ¿Qué fue lo que encontramos cuando hicimos este tipo de análisis? Sometimos todos estos datos para obtener vías de señalización a través de una base de datos como la de David Ontology y esas nos va a generar este tipo de mapas. Aquí vamos a poder encontrar en amarillo y en rojo los microRNAs que están los genes que están regulados por los microRNAs que nosotros encontramos. Y de manera fascinante, para mí fue muy emocionante encontrar que los genes que se estaban expresando, los genes que se podían regular son genes que participan en las vías de mTOR, de MAP sinasas y de FOXO, que se sabe que participan o que son reguladores de las funciones musculares. Particularmente, solo les voy a mencionar alguno, por ejemplo, mTOR disminuye la proliferación celular, sabemos que, por ejemplo, los ratones que sobreexpresan FOXO tienen una regulación negativa de la masa muscular y esto nos hace mucho sentido porque si los microRNAs están reprimiendo algunos genes, estos se van a estar sobreexpresando y va a haber de manera una regulación negativa de la masa muscular. Bien, ya por último, una forma de interpretar
toda esta información de datos masivos es a través de la biología de sistemas. La biología de sistemas nos permite hacer modelajes muy complejos utilizando todo lo que tenemos en la información, los datos biológicos, con la tecnología de con todas las tecnologías de análisis masivos y modelos computacionales. Y gracias a eso podemos diseñar modelos muy sencillos para poder determinar o para poder visualizar las enfermedades complejas o procesos complejos. Uno de esos modelajes es este. Aquí lo que les estoy mostrando es todos los microRNAs que nosotros encontramos sobreexpresados y cómo estos parece ser que están actuando de manera coordinada en el proceso sarcopénico. Aquí se ve muy chiquito, este es el microRNA LED7 y este nodo lo elegí porque realmente me llamaba la atención cómo estaba, aunque no está en el centro, pero estaba relacionado con todos los demás nodos. Y entonces este microRNA podría ser muy importante de analizar dentro del contexto sarcopénico. Para hacer un poquito más sencillo este modelaje, ahora lo que hice es, yo sé que los microRNAs regulan de manera negativa los genes. ¿Qué pasa si ahora yo modelo los genes de autofagia, que yo sé que en los adultos sarcopénicos están reprimidos? Entonces pongo en el centro los genes de autofagia e identifico los microRNAs, que aquí logré identificar 3, que son el 941, si no mal recuerdo es el 597 y el 874, que son los que están regulando a los genes de autofagia. Y aquí fue donde dijimos bingo, porque estos microRNAs son muy probablemente aquellos que estén regulando el proceso de autofagia en los adultos sarcopénicos. Obviamente nos enamoramos de estos datos, pero bueno, aquí viene la realidad. Hasta el momento tenemos estas conclusiones. ¿Qué encontramos? La expresión genética de genes relacionados con sarcopenia nos sugirió que la actividad de la apoptosis puede ser un elemento mediador de la sarcopenia en los adultos frágiles. ¿Okay? La autofagia es activa en jóvenes atletas y disminuye esa actividad en adultos frágiles. Los genes que evaluamos, por lo menos en nuestro modelo de apoptosis y autofagia, presentan una expresión similar en adultos sedentarios y adultos funcionales. Esto fue lo que obtuvimos de los análisis de expresión genética de RNA mensajero y en el caso de los microRNAs es la primera vez que se describe la expresión diferencial de 29 microRNAs entre adultos funcionales y frágiles. Y esto fue sumamente importante porque esto nos indica su potencial como marcadores del proceso sarcopénico. ¿Okay? Estos microRNAs diferenciales podrían estar regulando otros procesos relacionados con el desarrollo de la sarcopenia, como son las vías de mTOR, MAP y FOXO, y además los microRNAs 941, el 548 y el 874 son reguladores potenciales de la expresión de genes de autofagia, que es lo que les modelaba en la diapositiva anterior. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Porque todavía nos falta muchísimo. Hemos trabajado 10 años y estamos conscientes de que no hemos hecho ni la mitad de lo que queremos lograr. Queremos validar la presencia de estos microRNAs en plasma y analizar su potencial uso como indicadores del proceso de sarcopenia. Queremos además continuar con nuestros análisis y determinar si existen modificaciones epigenéticas asociadas al envejecimiento, asociar la presencia de SNPs o polimorfismos en el proceso de sarcopenia y actualmente, junto con el doctor Jesús Rivera y con la colaboración que esperamos nosotros tener con el Servicio de Medicina Genética, realizar estudios neurodegenerativos donde apliquemos todas estas mismas tecnologías, pero para estudiar ese tipo de procesos. La verdad es que tenemos un campo muy amplio para poder investigar y finalmente pues hacer la invitación para todos nosotros que sigamos trabajando en nuestros grupos multidisciplinarios, que aunque al principio sea difícil estar entendiéndonos entre nosotros, la verdad es que si queremos hacer algo mejor, tenemos elementos muy valiosos dentro de la dirección de investigación. En medicina genómica, por ejemplo, tenemos elementos muy valiosos que hacen investigación de este tipo y que podemos colaborar con todos ustedes para poder darle una vista distinta a los trabajos que nosotros hacemos. Tenemos un grupo multidisciplinario que ha crecido y que estuvo con nosotros a través del tiempo, pero siempre aquí la verdad es que con mi amigo Jesús Rivera, que nos conocimos en la preparatoria, por cierto, y que volvimos a coincidir aquí, ha sido todo un gusto poder trabajar.
Y pues les agradecemos mucho su atención. Simplemente esta imagen la pongo para recordar que todos vamos para allá. Entonces es importante seguir estudiando este tipo de mecanismos y procesos. Bien, y creo que ahorita seguimos si tienen alguna duda, alguna pregunta, nosotros se las responderemos con gusto. Bien, pues abrimos el espacio para preguntas y comentarios por parte de ustedes.